Citroën AMI 8, año 1972. El modelo formal que ofrecía Citroën Argentina para su clientela allá por la década del 70 y 80, que buscaba captar al usuario de autos de diseño más generalista, digamos, más allá que el auto conservaba la mecánica y la plataforma del querido y recordado 13B, ya el auto presentaba un diseño de auto más de línea, digamos, como para el que buscaba un Renault 6, un estilo de auto más clásico, se puede decir. Citroën lo ofrecía. El auto, como podemos ver, un diseño muy francés en lo que refiere a las líneas, su perfil, su trompa, el estilo de ópticas ovaladas. Si bien conservaba, como dijimos, lo que era toda la mecánica del 13B tan exitoso, pero en un auto que buscaba meterse en un segmento superior en lo que fuera diseño, con la misma cilindrada y demás, pero el coche uno lo veía como un auto bastante más clásico. En su línea frontal, un capó de un diseño realmente muy particular, ya que esta línea, si bien se hablaba de buscarle aerodinámica al auto, lo hacía muy especial, ya que esa hendidura central le daba un toque de raro a lo que era la vista del auto en su frontal, y después sus ópticas alojadas dentro de los aros cromados que quedaban por dentro, con la parrilla en este modelo aún con el perímetro cromado y el tejido también metálico. Después esas se fueron renovando por una parrilla plástica y demás. Pero bueno, hasta acá el auto, digamos que prácticamente la primera versión que hubo de AMI 8 en nuestro país. El paragolpe metálico, con las uñas de caucho originales de fábrica, de gran tamaño para proteger todo lo que era la iluminación y el frente del auto, lo que eran los plafones de luz de giro y posición, con una particularidad realmente muy avanzada, muy estilo Citroën, que se alojaban sobre lo que era una base elástica que hacía que ante un toque suave de tránsito, de estacionamiento, absorbía como con un resorte la presión y evitaba la rotura del faro, que después con el correr de los años se vio algo parecido en lo que era el Renault 11, también con su faro de giro retráctil en el paragolpe. Pero acá hablamos del año 1972. Después, un clásico de Citroën, el orificio para la manivela. En caso de tener algún inconveniente para la puesta en marcha, el auto se podía poner en marcha mediante la manija, era la manija para aflojar las ruedas. Si bien obviamente era más caro que un 13B, el auto buscaba siempre pelear con sus competidores en precio, es decir, de ofrecer algo similar a la competencia, pero a menor costo. El lateral del AMI 8. Como podemos ver, líneas muy perfiladas, muy lanzadas, buscando siempre tener buen coeficiente de penetración. Las puertas, la particularidad del diseño, que había que tener siempre precaución, ya que el parante, como se ve, se venía sobre lo que era el cuerpo de la persona que iba a subir y podía llegar a generar algún tipo de accidente. Es decir, como que el parante se seguía abriendo a la línea de lo que era la puerta en sí. Ventiletes fijos, es decir, cumplían nada más que un tema de rol de visibilidad, no habría. Después las puertas con ese matrizado tan particular, es decir, el auto buscaba llamar la atención por lo novedoso, ya que la mecánica era totalmente probada y aceptada. Era ver de qué manera el auto se incorporaba en el gusto de la gente por las novedades y por el tipo de diseño del coche. El techo, como podemos ver, tenía como un acanalado para darle mayor fortaleza a lo que era la estructura del auto, y todo alrededor, todo el frontal, hasta el parante trasero, hasta el pilar C, con un desagüe, todo bordeado con una vira cromada, que ayudaba a todo lo que era el desagote y que el agua no cayera de frente sobre lo que era el vidrio del auto y entorpeciera la visibilidad los días de lluvia.
En lo que refiere al sistema de apertura de vidrios, los delanteros eran los clásicos, mediante una manija en su interior, y los traseros, tipo corredizo, que mediante un medio giro de la perilla se destrababa y se podían abrir como para que los pasajeros que iban en la parte trasera tuvieran una entrada de aire. Después el auto contaba, como se ve, con un tercer vidrio que lo ayudaba en lo que era visibilidad, claridad dentro del habitáculo, y al ser el auto un hatch, colaboraba con el diseño del coche, con el remate del auto. Carga de combustible, tanque de 34 litros. El auto, recordemos que tenía una autonomía de casi 15 kilómetros por litro, es decir, la economía era su punto más fuerte. Lo que es la suspensión del auto, idéntica a lo que era el Citroën 3CV, mediante el sistema de ruedas independientes con los brazos al costado de cada rueda, con los amortiguadores horizontales y los espirales que hacían trabajar en conjunto ambos ejes de suspensión. Era el gran punto a favor en lo que era el andar del auto y la facilidad de reparación que tenía el auto, ya que si bien este auto no tenía todos los factores de comodidad del 3CV a la hora de una reparación, pero lo que era mecánicamente se conservaba intacto. En lo que refiere a llantas y neumáticos, como vemos, llantas de acero, sin ningún tipo de matrizado que permitiera algún tipo de ventilación. En el caso delantero, quizás por el tema de tener las campanas pegadas a la caja, es decir, retirado de lo que era la rueda del automóvil, un embellecedor de acero inoxidable sujetado en la parte central, y los neumáticos como se usaban en esa época, en este caso 5.0 S15, de capacidad de 4 telas, que era tal cual se denominaba tipo de neumático y rodado, que le daban ese andar tan particular al auto, si bien no era de lo más seguro, ya que en algunos casos iban de la mano de una cámara por dentro de la cubierta, pero era lo que se usaba. Y en la parte trasera igual, con la particularidad visible que la rueda quedaba metida dentro del guardabarro, es decir, a simple vista quizá uno tenía visto algún auto norteamericano con los taparruedas. En este caso no, el guardabarro llegaba hasta abajo, y a la hora de tener que cambiar una rueda, un neumático, el crique levantaba el auto desde la carrocería, hacía expandir completamente la suspensión como para que la rueda quedara 100% visible, y ahí se procedía al recambio de la misma. Y al bajar el auto quedaba con esa particularidad de tener casi el 50% de la rueda cubierta por el guardabarro. Las molduritas visibles de aluminio son porque este auto lo han dotado de los famosos guardaplas en el momento que salió de la agencia, y que le daba esa protección extra a los autos, ya que para esta época no había procesos de lo que era anticorrosión y demás, ¿no? Entonces, quizá para el que nota raro, las molduritas son por esa causa. La parte trasera de la Mi 8, como se puede ver, diseño muy francés también de este segmento de automóviles. El faro trasero también del estilo, alguna reminiscencia con el Renault 6, muy específico el dibujo del auto para emparentarlo con el país de donde es procedente. La moldura trasera que cruza con el nombre de la marca Citroën, el nombre del modelo, y después, bueno, un portón grande, cómodo, de fácil apertura. Vale acotar que la rueda de auxilio va guardada en el vano motor, lo que colabora en gran manera con lo que es las capacidades del baúl. Y el paragolpe, del estilo del delantero, metálico, hoja cromada, con las uñas de caucho, plafón de luz de patente también cromado, y lo que es el zócalo que une el paragolpe con la línea del auto, también de chapa, es decir, aún siendo un auto económico, tenía detalles de calidad. El baúl de la Mi 8. Portón liviano, sostenido con dos amortiguadores de gran tamaño para la época,
que lo hacían quedar suspendido sin ningún tipo de inconvenientes, lo que era el protector del equipaje, tanto para que no se viera lo que uno llevaba por dentro, como para que el sol tampoco castigara lo que uno podía llevar. Al ser un 5 puertas tenía la posibilidad de tirar lo que era el respaldo sobre el asiento y el asiento sobre las butacas y que quedara un piso plano como si fuera una especie de utilitario y así duplicar o triplicar lo que era la capacidad de carga en caso que fueran hasta 2 los ocupantes del auto nada más. En lo que refiere a la capacidad de carga, un baúl no de los más grandes, pero cómodo. Recordemos que el auto estaba orientado quizás a un matrimonio con 2 chicos pequeños, es decir, para una familia tipo el auto se adaptaba perfectamente bien y el equipaje podía llevar un par de valijas, un par de bolsos sin demasiados inconvenientes. Y en lo que refiere al peso de transporte, el auto tenía una velocidad máxima alrededor de unos 115 kilómetros por hora, lo que hace que el auto pudiera tener dentro de las velocidades permitidas, un viaje placentero, pues ya que las performances del auto eran bien claras. Y en lo que refiere a viajar, si uno quería ir a fondo todo el camino, el auto tenía un motor refrigerado a aire, no tenía complicaciones en lo que era a la hora de recorrer kilómetros y se podía viajar bien si es que las pretensiones de su propietario no iban por sobre lo que podía ofrecer el automóvil. El motor del AMI 8, el probadísimo 2 cilindros, 602 centímetros cúbicos, 35 caballos, alimentado por un carburador de doble boca en este caso, que le daba ese plus de 3-4 caballos extra por sobre su hermano 13B. El auto, un auto muy noble, el motor al ser refrigerado por aire obviaba cualquier tipo de complicación con lo que era temperatura, lo que eran los frenos montados a la salida de la caja, las campanas que le hacían de fácil acceso, pero el auto no tenía problemas de frenado, realmente un auto que frenaba bien, de acuerdo a la potencia que desarrollaba. Como podemos ver, la rueda de auxilio montada en el vano motor, que le hacía de mucha más capacidad lo que era el tema del baúl, y en el vano no estorbaba ya que era de fácil remoción, sacando las cintas que lo afirmaban, la rueda salía muy fácilmente. Lo que era todo el sistema de encendido, más que el alcance, lo que era bobina, las bujías, el alternador, todo muy a mano. Después, si había que trabajar en el área del ventilador y demás, se quitaba todo el área frontal y quedaba todo al descubierto y se podía trabajar bien. Desde el minuto 1 siempre se buscó la simpleza a la hora del mantenimiento. En lo que refiere a la calefacción, por ejemplo, una calefacción de súper eficiencia, ya que tomaba el calor de los escapes y hacía que en el habitáculo, en épocas de temperaturas bajas, no hubiera ningún tipo de problema a la hora de viajar. La batería muy a mano también, es decir, todo lo que es el vano, todos los rasgos del 13B, ya que como dijimos compartía lo que era el chasis, suspensiones, el rodado igual, rodado 15, que le daba una muy linda soltura a la hora de viajar en la ruta, ya que era una rueda de gran tamaño, finas, que también eso le facilitaba lo que era rodar el coche, ya que no lo frenaban los neumáticos. Es decir, un auto muy pensado y que no por nada duró bastantes años. Recordemos que el auto se fabricó hasta el momento en que Citroën se retira de nuestro país y se produjeron alrededor de 28.000 unidades. El capó se sujetaba mediante un novedoso sistema que si bien era una varilla clásica, pero la misma se desplazaba en una guía que al llegar al tope se trababa y hacía que el capó se sujetara en forma automática a la hora de llegar al tope de apertura. Bueno, en lo que refiere a las áreas perimetrales del vano motor, podemos ver la manija para aflojar las tuercas de las ruedas y a su vez también
servía, por lo que mencionamos antes, en caso del auto quedarse sin batería, teníamos la opción de darle arranque mediante la manija. Después, bueno, por detrás se puede ver el depósito del lavaparabrisas, en este caso con un motorcito eléctrico. Y vale acotar que también ya para este momento, en el año 71, el AMI 8 arrancaba, si bien no como el 13B, que era mediante un tirador, arrancaba con un botón. Ya este auto, al ser 72, ya el arranque era convencional. La llave tenía el punto de apagado, de contacto y de arranque con resorte. Entonces el arranque, como podemos ver, ya no tenía esa clásica leva por sobre el mismo, que hacía que uno le diera arranque desde el interior del auto. Después, bueno, todo lo que es la palanca de cambio, los comandos. Recordemos que el auto, la palanca salía por el tablero también y atacaba sobre lo que eran las varillas que caían sobre la caja de cambios que estaban por sobre el parallama. El interior del AMI 8. Predominaba la simpleza también en el interior, lo que era la plancha de a bordo, con comandos de entrada de aire al habitáculo, ya sea frío o caliente, que pudiera ingresar desde el motor o desde el exterior del auto. Incorporaba la radio Motorola de buena calidad, antena en el techo, la misma alojada en un lugar que le quedaba cómodo tanto al conductor como para el acompañante. Aquí la leva que mencionábamos para regular aire frío o caliente. Después, bueno, el parlante de la radio, el volante, una novedad. Realmente, si bien estéticamente era raro para el momento de que salió el coche, pero era un volante muy seguro, ya que él mismo ante un accidente como que se plegaba hacia abajo y por el sistema que tenía la columna tiene una cruceta que hacía que él mismo bajara también ante un impacto fuerte. Después lo que es el tablero, un tablero muy básico, elemental, con una escala a 140 km por hora, con odómetro total. El auto en sí, según su fabricante, desarrollaba una velocidad final de entre 115 y 120 km por hora. Después, 2 agujas, en la parte delantera el velocímetro, una de voltímetro, marcaba la carga del alternador, y la otra la cantidad de combustible en el tanque. Después, junto al volante, lo que era el comando de luces, posición, baja y el cambio de luces largas, el diagrama de los cambios en la chapita que aún conserva el auto. El auto, como vemos, un auto que participó en los concursos más importantes de elegancia del automotor, como Autoclásica, como Expo Auto Argentino, terriblemente mantenido, un auto que basta con ver el estado de los tapizados, de las alfombras, ya uno se da cuenta el nivel del auto. A la izquierda del volante, comando de luz de giro, derecha-izquierda, y lo que es limpia parabrisas. Una sola velocidad, es decir, todo básico. Y después el cebador, como para tenerlo también todo al alcance de la mano y no distraerse buscando algún tipo de comando. Después, lo que es el freno de mano, funcionó perfectamente. Y después, como mencionamos anteriormente cuando hicimos el motor, hasta el año 71, o único año, el primer año del auto, acá llevaba el botón que reemplazaba al clásico tirador de arranque del 13B. Ya para el año siguiente, 1972, el auto pasa a tener un arranque convencional desde la llave, y donde estaba el botón pasa a tener un obturador. Después, bueno, lo que es los testigos de luz de giro y de presión de aceite. Lo que es la plancha sería básicamente eso, el revistero de un lado y un portaobjetos del lado del conductor. La pedalera, una pedalera de pedales pequeños, los pedales bastante juntos, como que había que acostumbrarse. Y el acelerador retirado casi al centro del piso del auto. El auto obviamente no trae túnel cardánico, lo que favorecía a la hora de un viaje largo o para la habitabilidad del mismo, ya que el piso era completamente plano. Alfombras obviamente de goma, no había alfombras textiles. El auto con butacas, con una cuerina
de una calidad aceptable, pero no hay que olvidarse en el segmento que peleaba el auto, ya que si bien lo vemos sencillo, materiales económicos, se buscaba captar a aquel usuario que no deseaba o no podía gastar demasiado dinero en un automóvil. Faltaba acotar el tema del cenicero y la leva de ingreso de aire del exterior. Después, bueno, la palanca de cambios clásica, lo que es la primera contra el conductor, la marcha atrás, donde iría la primera en los autos que no eran de la marca Citroën. Después lo que son los parasoles pequeños, de una calidad también moderada, pero que cumplían su función perfectamente, tenían la traba como para hacerlos pivotar hacia el costado, y un espejito retrovisor también económico, se ve a grandes rasgos, no tiene día y noche, y el techo tapizado completamente, punto a favor para el auto, ya que se lo ve de una calidad bastante buena, con unos estilo trabas que iban de lado a lado del techo y que lo sostenía en su lugar al mismo. Una luz interior en el centro del mismo para todo el auto. Es decir, una cosa muy racional, pero que cubría todos los ítems necesarios para un auto chico, mediano, donde era que competía el AMI 8. Bueno, la puerta del AMI 8, comandos sencillos, simples, plásticos. Como podemos ver, el sistema de apertura tenía una especie de gatillo que se trababa desde la misma manija. Uno tirándolo hacia atrás lo trababa, tirándolo hacia adelante lo destrababa y mediante el botón se abría. La manija de apertura del vidrio y un apoyabrazo de diseño muy básico, pero que cumplía la función, mucha chapa a la vista y un panel central tapizado con dos bolsillos como para llevar algún objeto. Como dijimos, el ventilete no daba la posibilidad de abrirlo, era fijo, pero le daba una imagen al auto de mayor superficie vidriada y que lo hacía agradable. Sin dudas el auto visualmente era un auto que caía bastante mejor que el 13B para un usuario más estándar, digamos. Bueno, la parte posterior del AMI 8, como se puede ver, muy cómodo. Si bien de afuera el techo se ve como que va bajando, no interfiere con la cabeza del ocupante, ya que como podemos ver la butaca está acomodada como para que lo conduzca una persona de alrededor de 1,75 m, y en la parte trasera las rodillas casi no llegan a tocar con el respaldo. El respaldo, si bien es bajo, pero 4 personas grandes, se puede decir, podrían viajar perfectamente. El auto ya venía dotado como para agregarle los cinturones de seguridad, los que no eran provistos hasta ese momento por el fabricante, pero ya traían las roscas en los parantes, vale decir, retirando los obturadores se podían ya colocar sin llegar a tener la necesidad de perforar el auto por cuenta de su dueño. Después, bueno, las puertas traseras más que sencillas, como dijimos, los vidrios del tipo corredizo al 50% y la manija del mismo estilo que las delanteras, de plástico, y no trae manija obviamente por el hecho de que los vidrios son corredizos. Y después en la parte posterior, a donde uno va sentado, la bandeja bajo luneta que protegía de que se viera el equipaje que uno llevaba, servía también para llevar apoyado alguna pertenencia, algún juguete de algún chico si podía viajar acá en la parte posterior. Y también vemos que tal cual en el pilar B, en el pilar C, también traía los tapones como para colocar cinturones de seguridad de 3 puntos. Es decir, un auto que venía configurado quizás para lo que era la legislación europea, que todavía acá no estaba todavía en ejecución.